En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta bendición, Señor, de estar aquí por medio de la computadora, Señor, de esta parte virtual, Señor, que tú has abierto este canal especial para poder bendecir a todos los hermanos de la iglesia. Gracias por cada uno de los que se conectan. Gracias por los que esperan ansiosamente el día lunes para compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias por la salud. Gracias por la prosperidad, Señor. Gracias, porque hasta hoy tú has sido fiel, Señor. Y podemos decir en vencer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te quedes con nosotros esta noche, que tú nos ilumines, Padre, nos enseñes y nos guíes por medio de la palabra del Señor, Padre. Dios, Espíritu Santo, te invitamos a que te quedes en la casa de cada uno de nosotros, pero sobre todo, que prepares un lugar especial en nuestra mente y que esta palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor. Que no estemos a la espera de algo más, Señor, que no sea tu palabra, Padre. Te pedimos que quites todo estorbo, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio para quitar aquella regla que dice que a los 72 días, pues se olvida el 95% de lo aprendido. A las 72 horas, perdón, se olvida lo que hemos aprendido. ¿Alguien me puede resumir hasta dónde quedamos el lunes pasado? ¿Qué fue lo que aprendieron? No se peleen. Yo diría que habíamos concluido con el libro de Jueces. ¿Cómo dice? Que habíamos concluido con el libro de Jueces. No, hermano Pedro. La Todavía mitad miramos. falta. Hoy Sí, miramos que ya la otra lo que mitad. falta son la distribución de las tierras y todo eso. No, falta la historia de Sansón, que la vamos a ver de detenimiento, ¿verdad? Porque Sansón tiene una historia bien interesante, ¿verdad? Amén. Sí, que como el hermano Ángel habló también de la historia de Sansón ahí. Sí, de un resumen. Amén. Sí, bueno. ¿Aló? Sí, 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 amén. hablamos de lo que es la apostasía y la liberación Amén, amén. El tema central del libro, ¿verdad? Que habla de la apostasía y la liberación, la salvación. Sí, amén, el tema central, sí. Hablamos de quién era el autor del libro. Samuel. Los jueces. ¿Quién? Samuel se cree. Samuel. Y Se los le atribuye a jueces. Samuel, pero realmente es Desconocido, desconocido. sí. Es desconocido el libro, pero muchos teólogos, ¿verdad? Le atribuyen a Samuel el libro, pero fíjense que este libro se escribió antes de Samuel, ¿verdad? Es el intermedio entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel, o sea que fue muchos años antes del nacimiento de Samuel, por eso muchos teólogos creen que no fue Samuel el que lo escribió, ¿verdad? Aunque no se descarta esa idea, ¿verdad? Debido a que Dios es soberano y puede usarlos a cualquiera, ¿verdad? Que sea tiempo pasado o tiempo futuro, porque recordemos que Dios es dueño del tiempo y del espacio, ¿verdad? Pero dicen, amén. La mayoría están de acuerdo que es desconocido el autor. Ok. Bien. Entonces habíamos hablado del propósito del libro, ¿verdad? El propósito del libro sabemos, ¿verdad? Que son las 4 que habíamos dado la vez pasada, que era la salvación, el pecado, la liberación, ¿verdad? Y hablamos de los jueces, de los 4 jueces que se levantan. Aquí hay muchos jueces, ¿verdad? Pero de los 4 jueces que se levantan, ¿verdad? Con más autoridad. Hablamos de cómo una mujer, ¿verdad? Derrotó, ¿se acuerdan? Sí. Que tuvimos una discusión, que estuvo muy buena la discusión, gracias a Dios por esas discusiones. Y estuvimos hablando de los primeros, ¿qué? 10 capítulos más o menos, ¿verdad? De cómo se habían manifestado los jueces, los reinados, ¿verdad? Que los jueces eran prácticamente líderes militares que tenemos que estaban llamados, ¿verdad? Que Dios, cada vez que el pueblo caía en pecado, caía en adoración a ídolos y pedían perdón, Dios levantaba un hombre para poder restaurar su pueblo, ¿verdad? Y hacíamos la semejanza de que Jesucristo murió una vez por todo para que no estuviéramos haciendo eso, ¿verdad? Sino que de una vez por todas murió para traernos salvación y liberación en él, ¿verdad? Y eso es lo bueno, que Jesucristo vino a hacer ese sacrificio perfecto por todos nosotros. Si miramos todo lo que pasó el libro de todo el pueblo de Israel durante toda la Biblia hasta el nacimiento de Jesucristo,
podemos ver un sinnúmero de fiestas solemnes que hacían, ¿verdad? De preparativos. Miramos el Pentateuco completo, ¿verdad? Que el libro Levíticos dedica, todo el libro de Levíticos y Deuteronomio se dedica prácticamente a la celebración de las fiestas, a las leyes sanitarias y a todo eso. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con 3 años que estuvo en la tierra, cambió la historia de todo el mundo. Y Amén. no es que Dios no lo hubiera cambiado, pero el pueblo era duro de Sarvix. Vemos la inconsistencia de su pueblo, de nosotros como su pueblo, que muchas veces miramos las cosas y no creemos. Y no nos basta, ¿verdad? Y queremos meter las manos donde están los clavos de Jesucristo para ver si es cierto, ¿verdad? Lo que está diciendo. Bien, vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Y me llama la atención porque vamos a continuar con lo que es pues, la síntesis del libro de Jueces. Y vamos a tener lo que es la lectura panorámica, ¿verdad? De cómo el autor mira el libro en sí, un resumen del libro, cómo lo divide el libro. Y dice que el libro, pues, se mencionan 3, ¿verdad? 3 secciones importantes. ¿Y por qué dividen los libros así? Para estudio, ¿verdad? Los libros de la Biblia se dividen, se leen así y se dividen así para una mejor comprensión. Entonces uno cuando lea la Biblia, ¿verdad? Debe de saber qué es lo que está leyendo y por qué lo está leyendo y para qué lo está leyendo, ¿verdad? Porque si no se vuelve una lectura monótona, sin sabor, sin sentido, ¿verdad? Solo por leerla no, sino que uno tiene que imaginarse, ¿verdad? O transportarse al tiempo para saber las condiciones. Dice que la primera parte, la primera visión panorámica es la sección que va del 1 al 3, ¿verdad? Que registra la negligencia del pueblo de Israel, lo que le estaba diciendo. Que Israel, sabiendo lo que había hecho Dios, siempre caía en pecado, en apostasía. Y lo podemos ver claramente en esos capítulos del 1 al 3, de cómo el pueblo venía una y otra vez, y aún antes, cuando el ángel de Jehová les había anunciado, ¿verdad? Que ellos iban a caer en pecado, y siempre cayeron. Y les dijo que iba a usar como azote a los pueblos para enseñarles. Y dicho y hecho, se cumplió. La palabra de Dios se cumplió en ellos. Entonces, una manera de cómo el Señor a veces utiliza esas cosas en contra de nosotros para hacernos reaccionar. Yo platicaba con alguien hoy y le decía, ¿va? Y me decía, ¿por qué las cosas malas no suceden? Es que es bien difícil saber, porque a veces es que nosotros mismos las llamamos por nuestro mismo comportamiento, porque los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Nosotros, todas las cosas nos ayudan bien, nosotros sacamos enseñanza de todas las cosas que nos pasan en la vida, pero hay gente que no soporta eso. Y decía un cristiano, me decía que es cristiano, ¿va? Pero yo soy cristiano y las cosas no deben de ser así. Si Dios es amor, Dios es felicidad. Sí, pero se te olvida la otra parte, que también es fuego consumidor, ¿verdad? Solo miramos a Dios en el aspecto bueno, el aspecto caritativo, el aspecto que Él está ahí para bendecirnos, pero nos olvida a veces que Dios merece respeto, ¿verdad? Que Dios merece todo el respeto de nosotros, toda la honra y la gloria de parte de nosotros. Por eso es que Dios usaba esos pueblos así de azote, ¿verdad? En la segunda parte dice que va del 3 al 16, ¿verdad? La recurrencia del Dios ante los jueces involucrados en la apostasía. Vemos jueces involucrados en la apostasía y por eso le decía yo, Sansón, ¿verdad? Fue un gran personaje de la Biblia. Desde niños venimos escuchando de Sansón. Y fíjense que yo les voy a decir algo. La tira cómica Superman se deriva de Sansón, ¿verdad? Dicen que en Marvel agarraron esa parte para hacer Superman. Entonces vemos la historia de Sansón, cómo está claro de que él jugó mucho tiempo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, de cómo él tomaba las cosas de Dios como juguete. Por falta de madurez, muchos dicen que era falta de madurez, ¿verdad? Muchos dicen que el corazón se le llenó de orgullo, que se le subió lo engreído, ¿verdad? Y podemos ver cómo es cierto en algunos pasajes del libro de Jueces, nos damos cuenta de cómo era Sansón. Entonces nos vamos a ubicar en el capítulo 13 en adelante para ir desglosando la historia de Sansón y que de aquí vamos a sacar una enseñanza.
Amén. Vamos a ver. Hermana Ilian, si me puede leer del 13 al 10, por favor. Del 13, versículo 1, versículo 10. Permítame. 13, 10 me dijo. 13, versículo 1 al 10. Vamos a ver el Ok. nacimiento de ese varón. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dijo, y Dios oyó la voz de Manoá, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Amén. Amén. Gracias, hermana Gillian. Gracias. ¿Qué les recuerda este pasaje, esta lectura? A mí me recuerda como cuando el ángel visitó a María, que le anunció lo del nacimiento María. de Cristo. Amén. Sí, ¿Verdad? Es casi similar, ¿verdad? Es casi similar. Amén. Sí. La única diferencia, ¿verdad? Es que ella iba a ser el ángel le dijo que lo que iba a dar a luz iba a ser por medio del Espíritu Santo. Y ahí no dice cómo es que iba a ella a salir embarazada, porque iba a ser de la manera normal, me imagino yo. Sí, iba a ser por medio de relaciones con su esposo, ¿verdad? No iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, porque sí, sabemos amén. que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Esa es la diferencia, pero vemos cómo nace Sansón, Amén. ¿verdad? Como un salvador de ese pueblo. Acordémonos que habían estado cautivos 40 años. Amén. Y Sansón iba a ser levantado como un juez, como un líder militar, igual como nacería Jesucristo muchos años después. Vemos cómo Dios va uniendo todo para el nacimiento de Jesucristo. Y esto cada vez que lo leemos nos recuerda el nacimiento del Señor, Amén. ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Y también hay algo importante, fíjense, que le dice que va a ser ¿qué
Que el niño va a hacer qué, que no le pase navaja por su cabeza porque va a hacer qué. Va a ser como Nazareo. nazareno. le dice. Nazareno. Nazareno. ¿Y la Nazareo. y la nacionalidad de Jesucristo cuál es? Nazareo. Nazareno. Nazareno, ¿verdad? Vemos cómo Dios va sumando eso, ¿verdad? Bien, la hermana dice que no. ¿Por qué, hermana dice? No le escucho, hermana Daisy. Prende el Yo- micrófono. Tiene apagado el micrófono. Perdón, No. es que la palabra es nazareo, Alexis. no Sí. nazareno. Ah, Es sí. diferente el significado de las dos Diferente el palabras. Nazareo, significado. Amén. Diferente. Yo lo estoy probando. ¿Se fijan? Dicen, sí, cierto, hermano, amén, es nazareno. Y no, nada que ver. Sí, es Hay que Nazareo. aprender a leer, porque las similitudes son casi iguales. Una Yo palabra. dije lo que Nazareo, hace la nadie me diferencia. escuchó. Perdón, hermana Isis. Bien, entonces podemos ver cómo el papá de él, Manoah, ¿verdad? Que era del tribu de Dan, ¿verdad? Le pide confirmación. ¿Y por qué le habrá pedido confirmación a Dios? Porque habrá orado a Dios para que el ángel se le apareciera a él. ¿Por qué creen ustedes? Que había incredulidad en él. Sí, pero ¿por qué la incredulidad? Porque no se le había parecido a él. No tanto eso, era Y porque la también- mujer era estéril. Sí, ¿verdad? Y recordemos que el deseo de tener un hijo puede llevar a muchas personas Mm, a ver cosas que no son, a ver alucinaciones, ¿verdad? Entonces por eso Manoah, ella le cuenta, fíjate que vino un ángel con aspecto de ángel y me dijo esto y esto. Entonces Manoah dijo, bueno, voy a comprobarlo por mí mismo. Y dice que oró a Jehová, pero no se le apareció a él, sino que se le apareció por segunda vez a la mujer. Y le dice que se le apareció y Manoah no estaba con ella, andaba en el campo. Entonces Manoah dice más adelante que volvió a orar y sí se le aparece a él, ¿verdad? Y le dice que sí va a tener un hijo y que va a ser nazareo, que no le pase la navaja por la cabeza, porque la fuente, ¿verdad? Más o menos del Espíritu Santo va a estar, el secreto debe estar en el pelo, pero vamos a ver más adelante qué le pasa a Sansón, ¿verdad? Una vez que crece, ¿verdad? En el 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó, ¿verdad? Un cabrito y de ofrenda y le ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro entre los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció cuando ella llamaba, subía al altar hasta el cielo. Y el ángel de Jehová subió la llama al altar ante los ojos de Manoah, a la que su mujer, los cuales se postraron a tierra. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah, dice, de su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, ¿verdad? Podemos ver cómo muchas veces nosotros desviamos, ¿verdad? El punto toral de la situación, preguntando el nombre, ¿verdad? Si él había hecho el milagro, ¿verdad? Vemos cómo Manoah estaba intrigado por saber el nombre del ángel, ¿verdad? Y no el mensaje. A él le interesaba el mensajero y no el mensaje, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Que nos interesa el aspecto de las personas, que nos interesa saber quién nos está diciendo las cosas y no vemos el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso, ¿verdad? Para que podamos entender la Biblia, que a veces es como cuando dicen que están liberando, ¿verdad? Que le preguntan los nombres a los demonios, ¿verdad? A veces no saberlo, solo sacarlos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Si de todas maneras no es importante el nombre, ¿verdad? Sino el nombre de quién lo saca, ¿verdad? De Jesucristo. Ese es el verdadero importante, el nombre más importante que debemos tener claro nosotros. Bien, en el 14, ¿verdad? Vemos cómo Sansón ya ha crecido y se mete, ¿verdad? Con la mujer filistea. Vamos a leer un poco, ¿verdad? Le vamos a pedir a mi hermana Eva Guerrero, ¿verdad? Que si me puede leer 14:1 al 10. Bendiciones. Amén. 14 Del versículo 1 al versículo 10. al versículo 10. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa.
Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasó algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que le había sacado del cadáver del león. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Amén. Amén. Miramos aquí como Sansón se enamora de esta mujer filistea y le dice a los padres, ¿verdad? Que la tomen para mujer de él, ¿verdad? Y vemos cómo los padres, pues en una actitud casi disgustados, me imagino yo, los padres, ¿verdad? Porque se estaba casando con una mujer que no era la tribu de Dan y que no era ni judía, ¿verdad? Y le dicen, por eso le dicen, no hay mujeres aquí, pues, en tu pueblo, ¿para qué te vas a meter con una mujer filistea? Pero lo que no sabían es que Dios tenía un plan, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? No sabían los planes de Dios, porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros no estamos orando constantemente a Dios para conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces las cosas de Dios son un misterio para todos, pero tenemos que orar para pedirle, ¿verdad? Discernimiento de espíritu y así conocer realmente cuál era el propósito de Dios, ¿verdad? Bien, vemos cómo Sansón, ¿verdad? Hermano Saúl, discúlpeme. Dígame. Es que yo no le escuché cuando dijo que en qué libro era, Jueces capítulo 1 o no, Jueces capítulo 14, vamos, hermano. Capítulo 14, ajá, que no le Sí. escuché. Gracias. Sí. De nada, la orden. Bien, y vemos cómo Sansón pues empieza a decir acertijos, ¿verdad? Que solo él conocía la respuesta, obviamente, ¿verdad? Que nadie se los iba a adivinar. Y de ahí entra en acción, ¿verdad? Entra en el plano Dalila, la caída de Sansón prácticamente. Vemos que él se enamora perdidamente de esta mujer y pues le revela el secreto. Y esa es la caída de Sansón. En el 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sirek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate. ¿En qué consiste su tal fuerza? Vemos que esta mujer, los príncipes, la utilizaban para lograr descifrar cuál era la fuerza de Sansón. Por eso les digo que Sansón jugó mucho, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, jugó mucho, ¿verdad? A engañar a tal grado que terminó confesándose, ¿verdad? Después de medio de una borrachera, digamos, ¿verdad? Como muchas veces, nuestra fuerza es en Dios. Amén. Nuestra fuerza está en Dios. Y muchas veces confesarle, fíjense bien, confesar las cosas, las debilidades nuestras, en medio de una oración con voz alta, es poner sobre aviso al enemigo. Por eso uno, cuando va a orar y va a declarar esas debilidades que tiene, ya sea cual sea la debilidad, uno tiene que orar primero diciéndole que ate su mente a la mente de Cristo y debe de hacerlo en voz baja, porque el enemigo
los demonios están alrededor escuchando. Entonces, si usted dice, es que mira, Señor, que a mí me gusta tal cosa, entonces, y quítamelo de mi vida, ¿verdad? Quítame este vicio, ahí le van a poner más vicios, ¿verdad? Ahí le van a salir oportunidades, mira, está gratis, le van a invitar a beber, si a usted le gusta beber, si usted está apartando el vicio de la bebida, hasta de gratis lo van a invitar, de lunes a domingo lo van a estar invitando, ¿verdad? Porque el enemigo eso hace, el enemigo conquista la mente de nosotros porque sabe de la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos y de eso no nos agarramos de Dios, más fácil caemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Amén. Dígame, hermana Daisy. Hermano Saúl, Dígame. fíjese que cuando hacían un voto de nazareato, que es el nazareo, Ajá. ellos Ajá. había algo, que no podían tocar un cadáver. Y Sansón ahí ya había tocado ese cadáver de ese Sí, león. cadáver cuando del sacó la león. miel. Otra cosa, dice que después tomaba vino. Era otra cosa que uno que tenía el voto de nazareato no podía hacer. No podía tomar vino ni comer uvas tan siquiera. Imagínense, y Sansón se llevaba ahí a donde estaban en los viñedos. Sí. ¿Verdad? Es que- Y perdón, hermano, y sabe Dígame, que dígame, aquí en el capítulo 13, 3 veces Dios le dice algo a la mamá de Sansón. En el capítulo 13:4 dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Quiere decir que la mamá de Sansón bebía. Porque imagínense que 3 veces aquí en el versículo 7 y en el 14 lo vuelve a repetir. El ángel le decía a la mamá de Sansón que no bebiera. Entonces imagínense cómo el hijo ya traía eso, que era por parte de la mamá, no tanto del papá. Amén, hermano. Sí. Amén. Gracias, hermana Daisy, por la aportación. ¿Verdad? Hoy están callados casi todos. ¿Verdad? Hoy están callados. No me gusta. ¿Verdad? No me gusta porque el lunes pasado ni me dejaban hablar. Y ahorita me están dejando hablar. Entonces, me parece Dios le que... bendiga, hermano Saúl. Amén, hermano. Fíjese que, bueno, ya entrando en calor. También va un poco lo que es ahí, ¿verdad? La historia de... ¿Verdad? Esta historia es muy bonita. Por ejemplo, ¿verdad? Nos saltamos toda la parte donde la primera esposa de ¿cómo se llama? Perdón, que me escapó ahorita de Sansón. La primera esposa de Sansón, ¿verdad? Que fue con la que se casó él y todo. Sí, la esposa de Sansón, cuando se casó él y todo, ¿verdad? Que los amigos de Sansón le dijeron a ella que tenía que descubrir o engañar a Sansón para que le dieran los 30 vestimentas que tenía que darle de traje y 30 vestimentas para poder, no me acuerdo, creo que para trabajar o salir a bailes, algo así, ¿verdad? Entonces la mujer tuvo que engañar a Sansón para que le dijera cómo había hecho con el león. ¿Hermano? Sí, amén, hermano. Es Entonces, que permítame. Entonces, sí, termina la idea. Se dieron cuenta de lo que la esposa había hecho a Sansón. Sansón tuvo que ir y que le quitó esa ropa a personas, ¿verdad? Refinadas, que eran 30 trajes y 30 trajes de lo otro, y se las tuvo que ir a quitar y creo que mató gente para poder quitarle esa ropa y llevarla para que la esposa pues pagara ese, era como un pago porque le habían adivinado ¿cómo se llama? A él, el acertijo que le puso. Ajá, correcto. Entonces, después se dieron cuenta lo que la esposa había hecho y le prendieron fuego a ella y al papá en su casa. ¿Verdad? Entonces ahí fue donde Goliat, donde Sansón se fue y se halló con Dalila, ¿verdad? Cuando bajó nuevamente después de que pasó todo esto, al tiempo después bajó y miró a Dalila y se enamoró de ella.
Y ahí fue Amén. donde empezó esta otra historia, Amén. que es muy O sea, que bonita. la agarró como por despecho. Amén. Es que yo les quiero decir algo, ¿verdad? Diga, En diga. las reuniones previas a la síntesis bíblica, la pastora nos pidió que dejáramos esa cosquillita en ustedes de leer los capítulos. Yo por eso no termino los capítulos, porque quiero despertar el deseo de leer qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque si no venimos a repetir lo mismo, entonces ustedes no leen la Biblia. Y dijo la pastora Flavia, yo quiero que los hermanos sientan la cosquillita, que sientan el deseo de leer qué fue lo que pasó en la Biblia, cómo se pueden llenar ellos de la Biblia. Entonces usted dijo algo bien importante, ¿verdad? Que esos detalles no los digo, porque entonces se pierde la idea, el propósito de esta síntesis bíblica, que es que ustedes aprendan por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios. Y qué bueno que lo están leyendo, porque son detalles bien específicos, ¿verdad? Los 30 vestidos de lino fino, los 30 vestidos de fiesta, la muerte de esta mujer con su padre quemados, ¿verdad? Son bien importantes. Y yo no los toco para que ustedes los puedan leer y comentarme acerca de eso. Amén. ¿Verdad? Sí. Yo por eso estoy, que sigas, yo no estoy tocando toda la vida, ni todo lo que pasó con Sansón y Dalila, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes y nosotros también leamos a profundidad y que aprendamos y nos sumerjamos en la palabra de Dios. Porque Dalila, ¿verdad? Para muchos jóvenes viene representado, ¿verdad? Para nuestros jóvenes es la representación de la mujer que no quiere Dios para nuestras vidas, o que no quiere Dios para la vida de los jóvenes. Tenemos que tener cuidado y estar, pues, ojo, ¿verdad? Con los jóvenes, porque ellos se enamoran de mujeres del mundo, de apariencia agradable, ¿verdad? Como era Dalila en ese momento. Si miramos que Sansón cayó, pues, enamorado de Dalila, ¿verdad? Y al principio, como les digo, se puso a jugar, y cosa que me interesa a mí, la hermana Daisy, que era la mamá de Sansón, pues bebía porque me imagino que deprimida, porque no podía tener hijos, entonces se dedicó a beber. Por eso le dijo Dios, no vas a beber más, ¿verdad? Ni vas a beber sidra, ni vas a hacer nada. Porque debido a la depresión que tenía ella, pues comenzó a beber. Porque no era, en el caso no era Manoa, sino que la esposa, porque la que estaba sufriendo la esterilidad era ella. Sí. Pero Dios le habla claro, no vas a volver a beber ni vino ni sidra. ¿Y qué pasó con Sansón? ¿Verdad? La herencia. Esas herencias que a veces no queremos cortar, esas herencias generacionales que hay en nosotros, ¿verdad? Que nuestro abuelo bebió, que nuestro padre bebió y que posiblemente nosotros vamos a beber. No la cortamos, no le hacemos caso a Dios, porque Dios le dijo al ángel, no vas a volver a beber. Amén, amén. Y ella no bebió durante el embarazo, pero después del embarazo no dice, siguió, me imagino que siguió, va con el chupa ahí, ¿verdad? Entonces Sansón se crió en medio de ese ambiente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Esas herencias generacionales, ¿verdad? Son muy peligrosas para nuestro crecimiento espiritual, porque muchas veces no las cortamos, muchas veces no oramos como familia, sino que solo dedicamos a recibir esas maldiciones. Entonces tenemos que nosotros estamos llamados a parar esas maldiciones en el nombre de Jesucristo. Hermano Bien. Saúl. Hermano Dígame, Saúl, disculpe, es que este tema es tan apasionante realmente. Fíjese que hay algo aquí que podemos ver, que aquí cuando Manoa le preguntó al ángel, ¿verdad? Que cómo se llamaba. Mire lo que le contesta el ángel en Jueces 13:18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y eso lo confirma que es Jesucristo en Isaías 9:6, que dice que el nombre de Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amén, hermana Daisy. Amén, hermana Daisy. Amén. Entonces vemos cómo Jesucristo se manifestaba como el ángel de Jehová. Amén. Admirable. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Sí. Esas son las partes interesantes de hacer estos estudios, ¿verdad? La aportación de cada uno de ustedes es muy importante. Por eso, si ustedes leen algo y les parece muy importante, dígame. Disculpe, hermano Saúl, es que no sé, quedé ahí un poquito de saber, tener un poquito más de conocimiento sobre esto, que mencionaba la hermana Daisy, que sobre el nazareo, que no podía tocar ni cadáver, ni beber. Entonces, es que yo aquí veo en la historia de Sansón, que Dios solo lo hizo con un propósito. Desde su nacimiento
hasta su muerte. Entonces, es que aquí dice en el capítulo 14, 6, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y este enigma él lo utiliza como acertijo. Es lo que puedo comprender yo en Sí, este hermana pasaje. Saraí, recordemos lo que dijo la hermana Daisy, que ellos no podían tocar cadáver, entonces no le podía decir al papá que había tocado al león, ¿verdad? Porque el león ya estaba muerto, entonces lo iban a castigar, ¿verdad? Porque ellos tenían terminantemente prohibido, mire, era una cultura que ellos no podían hacer eso, ¿verdad? Ni beber, ni tocar cadáveres, estaba terminantemente prohibido, ¿verdad? Para ellos. Entonces, si alguien como Sansón tocaba el cadáver y lo contaba a sus padres, lo iban a castigar. Es más, posiblemente lo iban a echar hasta la tribu, ¿verdad? Entonces él tenía que quedarse callado muchas veces, ¿verdad? Por esas cosas, por las ideologías de nosotros, muchas veces, la ideología del hombre, los pensamientos del hombre, de no ser eso, ¿verdad? Y no hacerle caso al Espíritu Santo o a la palabra de Dios. Hermano Saúl, ¿en qué parte están leyendo eso? Porque lo que yo veo aquí es que dice que el Espíritu de Jehová vino a Sansón y mató al león, no que haya tocado el cadáver del león. No, porque dice que lo partió como un cabrito. Sí, pero lo mató. No estaba muerto el león. Yo creo que sí estaba muerto, hermano, porque lo partió por mitad, ¿verdad? Hermano, sí. Lo mató él. Hermano, pero es que él tocó el cadáver después, cuando pasó de regreso y había el panal de miel en el cadáver del león. Ahí solo, bueno, no solo lo Eso, tocó, no como podían comió tocar de la cadáver. miel del panal que estaba en el cadáver, pues. Pues sí, por eso no lo podían tocar, ¿entiendes? Y la miel, ¿dónde estaba? En el panal y en el cadáver del león, entonces no podía tocar eso, ¿verdad? Bien. Bueno, es que yo solo lo decía porque yo miraba solo el propósito Ok. por el cual pasó eso. Sí, hermana Sara. Está bien su aportación, hermana Sara. Pero fíjese que yo tengo una pregunta ahí yo. Hágale. Como yo no sé, o sea, no entiendo, no capto yo cómo este varón agarró miel de este cadáver. ¿Cuánto tiempo habría pasado? No, muy difícil decírselo. Sí, ¿verdad? Y entonces, imagínese usted, de en medio del cadáver, agarrar la miel, el panal y comerse la miel, o sea, como que da asco, ¿no? Sí, es que... Sí, hermano Carlos, dígame. Sí, quiero, allí en el capítulo 14, versículo 7, y dice, y descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Eso, ahí pues dice unos días ya venía de regreso. Y también quiero aportar lo que estaba diciendo ahí el hermano, que cuando el enigma que le piden, pues él sacó a que dice el enigma que él en el versículo 14 dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Pero después le sacaron la información a la mujer, que lo llama el borracho y todo eso, y tanta insistencia que le sacaron la información. Y al 7º día, en el versículo 18, dice, al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no amas haraseis con mi novia,
nunca hubieras descubierto mi enigma. Y más adelantito también hay algo interesante en que cuando él regresa, los padres le dieron la mujer de Sansón a un compañero que no se sabe quién era el compañero en el 15:2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces Sansón pues ahí pierde también, ¿cómo se llama? Que no se queda con la mujer esta, ¿verdad? Que solamente como... Amén, amén. Como aportación. Es interesante la historia de Sansón, es lo que más resaltamos. Y vemos más adelante lo sucedido con Dalila, ¿verdad? Después de tanta insistencia, que también utiliza la sidra para emborrachar a Sansón y preguntarle, ¿verdad? De cuál es el secreto de su fuerza, ¿verdad? Y logran cortarle el pelo y vemos que Sansón debilitado, ¿verdad? Sansón ya sin fuerzas a tal grado que vienen ellos, lo encadenan y le sacan los ojos, ¿verdad? Lo mutilaron completamente, ¿verdad? Como castigo por estarlos pues engañando durante tanto tiempo, ¿verdad? Vemos que reconocemos que Sansón por la fortaleza de él, era un enemigo de los filisteos y ellos querían eliminarlo a Sansón, ¿verdad? Para poder seguir gobernando el pueblo de Israel. Y vemos cómo Sansón, ¿verdad? En el capítulo 16-22 de la muerte de Sansón, vemos cómo Sansón pues se redime, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que le restaure las fuerzas, ¿verdad? Para poder eliminar a todos sus enemigos. Y vemos cómo él pues deja caer las columnas, ¿verdad? Y sobre los hombres y las mujeres. Y él estando ahí también pues tiene que fallecer también, ¿verdad? Porque él estaba encadenado a las columnas. Vemos cómo fallece ahí, ¿verdad? Y vemos como muchas mitologías, por ejemplo las griegas, ¿verdad? Y las romanas, con Hércules, con todos esos, quieren imitar esta porción bíblica, ¿verdad? De la Biblia, con Hércules también, que Hércules también es lo mismo, una de las proezas, ¿verdad? De Hércules. Entonces vemos cómo siempre el enemigo anda buscando la manera de, pues, proyectar las historias bíblicas y sabemos que la mente del débil, la mente del hombre es débil, ¿verdad? Y nos engaña muchas veces de esa manera. Por eso les digo yo, que al principio les decía yo, que cuál era la justificación de esta enseñanza, ¿verdad? Que era no perecer por falta de conocimiento, pero tampoco dejar morir el espíritu por mucha letra, ¿verdad? Sino que Dios nos diera lo necesario, que Dios nos dijera qué es lo que quería de nosotros para poder, ¿verdad? Ser siervos fieles. Bien, entonces vamos a ya terminando, ¿verdad? Vamos a ver la parte de cómo se asemeja este libro al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿verdad? El cumplimiento del Nuevo Testamento, cómo Dios, pues, lo cumple en el Nuevo Testamento y vamos a verlo unas partes más, ¿verdad? Por ejemplo, Hermano Saúl. Dígame. Perdone la mala educación. Fíjese que yo le quiero aportar algo. Está bien. Según hemos estudiado un poco, aprendido un poco, es entendido que Sansón era hijo único, ¿verdad? Cuando en ese tiempo se aborrecía la esposa por X o Y razón, el que estaba obligado a casarse con esta dama era el hermano del que la abandonaba, del que la repudiaba. Y en este caso Sansón, los padres se le entregan al mejor amigo de él porque es una costumbre israelita aún todavía que antes de la fiesta de las bodas, las damas hacen una fiesta entre ellas y los caballeros hacen una fiesta entre ellos, entre sus mejores amigos. Amén, hermano. Gracias por la aportación. Bien, vamos a leerlo, vamos a compararlo con el Nuevo Testamento ahora, ¿verdad? Y quiero que uno de ustedes me lea, ¿verdad? Mateo 3:16. Vamos a ver si me pueden leer ahí.
3:16. Sí. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. La similitud aquí es que Sansón, cada vez que hacía esas proezas, ¿verdad? El Espíritu de Dios descendía como él. Y descendía en él como el bautismo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a leer también, ¿verdad? La parte de Hechos 1, 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Vemos ahí, ¿verdad? La parte de cómo reciben el Espíritu Santo ellos, ¿verdad? Cómo van a recibir el Espíritu Santo, como Sansón. Entonces, vemos una vez más cómo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se respalda con el Viejo Testamento, ¿verdad? Se confirman otra vez unos y otros, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia es una unidad completa, ¿verdad? Todo a llevar pues a la vida de Jesucristo, ¿verdad? El Señor y Salvador nuestro. Amén, hermanos. Y miren, hoy sí, hermano Pedro, con esto damos por terminado el libro de Jueces, ¿verdad? Seguimos con Ruth. Hermano Saúl. Dígame. Quería aportar un poquito ahí sobre Está bien, algo. hermano Milton. Cuando Sansón muere, que derriba las pilastras del edificio donde estaba la fiesta, sí. Dice ahí que mató más gente que la que había, o sea, se murió más gente que la que había matado con la quijada de burro. Y dice que cuando murió él, quien lo fue a reclamar fue su papá y sus hermanos. Pues para aportar también un poquito, ¿verdad? De que Sansón gobernó Israel por 20 años y después de la muerte de Sansón no hubo rey, no hubo salvador de Israel. Hasta que termine, bueno, al terminar el libro de Jueces todavía siguió que cada quien hacía pues lo que él quería, ¿verdad? Cuando pasó lo que a la esposa de Israel cuando llegó a la ciudad de Bat, que la tomaron por doncella, se la mataron y todo eso, ¿verdad? Entonces, solo para aportar un poco, desde que la muerte de Sansón, que él 20 años gobernó Israel, de ahí no hubo rey en Israel. Amén. Amén, amén, hermano Milton. Gracias. Amén. Gracias. A la hora. Sabemos que mató más gente porque era una fiesta especial, ¿verdad? Era una fiesta especial que habían hecho ellos y todo el pueblo, ¿verdad? Casi todos estaban congregados ahí, los líderes, ¿verdad? Filisteos están congregados ahí, ¿verdad? Entonces él, pues, sabiendo que estaban ahí, porque entonces él vino y destruyó el templo, ¿verdad? Con ellos y aún él ahí cuando estaba ahí, muere él lamentablemente, ¿verdad? Pero vemos cómo Sansón nos enseña, ¿verdad? La parte importante para nuestras vidas, ¿verdad? Y es que a veces nosotros nos equivocamos, muchas veces, y caemos una y otra vez, pero el Señor es tan misericordioso que nos levanta en el nombre de Jesús. Y podemos ver cómo restaura las fuerzas como el búfalo, dice la palabra de Dios en Salmos, ¿verdad? Y eso es lo importante, que nosotros estemos confiados, no ir a pecar, ¿verdad? Porque vamos a pecar, porque sabemos que Dios nos puede perdonar, porque muchos así somos, ¿verdad? Muchos pueblos de Dios creen que puede pecar ahorita y pedir perdón en la noche, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Es fuego consumidor, dice la palabra de Dios, y a veces no nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Que solo las bendiciones, que solo nos va a traer provisión. No nos gusta escuchar eso y seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y vemos cómo muchos de nosotros nos equivocamos también y adoptamos a veces la conducta del mundo, ¿verdad? Y a veces somos como Sansón, que nos gusta estar jugando a cristiano, ¿verdad? Y después cuando vienen los problemas serios, ahí solo son los lamentos, ¿verdad? Vemos como él, pues,
jugó mucho con Dalila, jugó mucho con la primera mujer, ¿verdad? Y vemos cómo al final el enemigo casi lo vence, ¿verdad? Si no es que el Señor lo restaura otra vez, porque el Espíritu dice que el Espíritu de Dios se apartó de él cuando le cortaron el cabello, ¿verdad? Vemos cómo lo abandonó, la unción de Dios, cómo lo abandonó, como muchos de nosotros a veces, por hacer cosas malas, la unción de Dios se aparta de nosotros. Y allí es cuando empiezan los problemas, y allí es cuando empiezan las enfermedades, los problemas familiares, los problemas económicos, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de que solo bajo la presencia de Dios vamos a vivir confortablemente. Y no voy a decir que vamos a vivir felices, ¿verdad? Y contentos, pero vamos a saber que tenemos una esperanza viva, que sabemos que hay un mañana para nosotros. Entonces vamos a poder decir, ¿verdad? Que no importa lo que venga, del Señor somos. Y a veces no nos gusta decir estas cosas, ¿verdad? A nosotros, porque sabemos que son difíciles de aceptar en nuestra familia. Mire, decirle a algún hermano que anda mal, mira, componente con Dios porque de ahí te vas a arrepentir, ¿verdad? Entonces nosotros estamos poniendo a Dios y dice, pucha, pero me estás presentando un Dios como que fuera un Dios castigador, un Dios malo, cuando hemos aprendido que Dios es amor, porque se lo confronta con la palabra de Dios a uno, ¿verdad? Y le dicen cosas acomodadas a su estilo de vida, como muchos acostumbran, ¿verdad? Que solo agarran el texto sin un contexto y por eso tienen un pretexto muchas veces para vivir. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con la palabra de Dios y ser ecuánimes cuando la leemos, ¿verdad? Y aprender de los errores de estos varones. Si están escritos aquí en la Biblia, es para aprender de los errores de ellos, para que no sigamos muchas veces los caminos que ellos escogen. Bien, entonces el próximo lunes, el libro de Ruth, ¿verdad? Vamos a ver a esta guerrera, ¿verdad? De Dios, esta mujer de Dios, cómo viene y cambia la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a aprender mucho en el nombre de Jesucristo de esta mujer. De todo lo que ella hace tiene un significado especial. Entonces, vamos a leer, ¿verdad? Le aconsejo que lean el libro de Ruth. Es muy bonita la historia de Ruth también. Es un libro histórico. Ahí hasta ahí llegan los libros de jueces, ¿verdad? Ya como dijo el hermano Milton, ¿verdad? Con la muerte de Sansón, pues no se vuelvan a levantar jueces. Hasta Samuel, que se levanta como profeta de Dios y como un líder nato, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver más adelante en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a orar para quedar despedidos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos dices, Señor, en esta noche de enseñar tu palabra y aprender de tu palabra y aprender de ti. Gracias, porque yo sé que estas enseñanzas quedan en los corazones de mis hermanos y van a dar fruto a su tiempo, Señor, porque yo creo que esta semilla cae en buena tierra, como dice tu palabra, Padre. Te agradecemos infinitamente por esta noche. Bendice a todos mis hermanos, llénalos de bendición, Padre. Dales una noche tranquila, una noche de paz, Señor. Padre, te pedimos que los bendigas, que bendigas sus trabajos, sus vidas, sus familias, Señor. Padre, pero sobre todo, pon ese deseo de seguir orando, de seguir leyendo tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Si Dios así lo permite. Amén, hermanos. Amén.